Muy buenas noches, estamos nuevamente en la emisión número 6 de Combates por Nuestra Historia. Gracias por acompañarnos. Como siempre, con la presencia del profesor Boksiewicz. Octavio, buenas noches. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de que estemos nuevamente compartiendo la mesa para charlar de los temas que nos interesan y, como lo dice el título del programa, tratando de ser una voz esclarecida en lo que hace el estudio de temas quizás a veces muy particulares de la historia, pero que no dejan de ser de interés. Octavio, teníamos ahí alguna novedad bibliográfica. Sí, este fin de semana particularmente en el matutino Clarín anunciaron la salida de una enciclopedia de historia argentina. Ahí la mostramos en cámara. Interesante, si es historia argentina tiene que ser interesante. Bueno, el dato de color quizás es que está dirigida por Luis Alberto Romero, personaje a lo que aludiéramos los programas pasados. Así que bueno, tal vez sea conveniente esperar un poco la salida de los primeros fascículos, ir siguiéndolo un poquito. Un seguimiento. Exactamente, con atención, pero bueno, también tratando de poner un poco de entusiasmo o algún granito de buena fe para Luis Alberto Romero, así bueno, puede dar... A ver qué idea baja. Exactamente, ¿no es sí. Está bien. Tenemos ahí dos vertientes, evidentemente, que hacen amistad, que la de Romero y la de Clarín, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo... Extraña también, ¿no? Recuerdo un poco el programa aquel en el cual nos expresamos de él, también haciendo nexos con gente de la dictadura, bueno, en fin, pero ¿no? siempre fue un niño mimado de los medios, los grandes medios. Actualmente publica tanto en la Clarín como en la Claro, Nación, ¿no? al estilo Sarlo, ¿no? También, con un pasado de hace izquierda muchísimos años, y hoy escribiendo para la Nación, dramáticamente. Bueno, veremos entonces cuál Esperemos es el resultado. que sea un aporte verdadero para la historia y una reivindicación de Te Romero, vas a ¿no? comprometer a hacer un seguimiento. Por supuesto, hoy aquí en el programa ya me comprometo a hacer un seguimiento. Ya es una columna fija. Vamos a ver. Tal cual, hay que escudriñar un poquito a ver qué nos va Bien, mostrando. además estamos ahí a un paso del Bicentenario, va a ser interesante, Sí, ¿no? sin duda. Ha puesto un poco en tela de juicio lo que es el concepto de nación. Sí. Vamos a ver qué nos enseña. Exactamente, esperemos que, como digo, sea reivindicativo de la persona de él, ¿no? A ver si él nos puede aportar una verdadera lectura de la historia. Muy bien, Pero fantástico. podemos darnos cuenta de alguna de las direcciones que va a tomar en función a los anticipos sobre la guerra de las Malvinas, sobre la vuelta tenemos obligado, datos y tantos otros temas desde una óptica profundamente antinacional. Sí, Eso nos totalmente. consta. Hay datos que preocupan, pero bueno, le dejamos el espacio y vamos escudriñando capítulo a capítulo los fascículos, ¿no? A ver qué va surgiendo. Muy bueno. Hoy tenemos algo especial, ¿no, Hernán? Bueno, sí, normalmente nuestros temas son especiales porque tratamos de hacer hincapié. En este caso es un tema que partió un poco de uno de los mensajes que recibimos en esta casilla de correo, que nos hablaba y nos proponía hablar del 1 de mayo nacionalista o argentinizado, un poco tratando de encontrar en la historia del movimiento obrero si el nacionalismo argentino tuvo algo que ver. Esto lo hemos estudiado y hemos hablado en su momento algo, pero así muy al pasar, muy por encima. Pero me pareció una elección, una propuesta acertada la de este mensaje, porque precisamente en historiografía corriente el nacionalismo es absolutamente ignorado en las historias del movimiento obrero. Sí. Obviamente se habla con total veracidad también, ¿no? La gran influencia anarquista, socialista en el preperonismo, eso es ampliamente conocido y trabajado y estudiado. Sí. O si se menciona se hace una mención de patria, pero quizás no bajo los conceptos o las miradas del nacionalismo, ¿no? Para nada, se ignora totalmente. Se ignora totalmente. Y es realmente, creo, lo vamos a ver durante el programa, que el nacionalismo ha tenido alguna influencia para que después ese movimiento obrero actúe por fuera, ¿sí? Por fuera de los carriles ideológicos que mencionábamos recién, ¿no? Quizás esto, por supuesto, hay que demostrarlo, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, pero no estaría de más que el movimiento historiográfico, de la vertiente que sea, pudiese profundizar en algún momento
de qué manera cuando surge Perón y se dirige al movimiento obrero y es escuchado y es aceptado y en gran parte se siguen sus propuestas, bueno, qué influencia tuvo antes del surgimiento de él el nacionalismo, porque el idioma en el que les habla él no es un idioma de complicidad ideológica. No, lógicamente. No hablemos de lo que vino después, ¿sí? Sin hablar ni en contra ni en favor de Perón, porque realmente en este punto de manera particular no nos interesa. No, tratando de hacer historia objetiva, ¿no? Exactamente. Por eso queríamos dedicar el programa de hoy, y yo los invito a abrir este primer bloque con un informe que nos va a poner en tema de cómo surge la idea y la celebración de este 1 de mayo, cuáles son las alternativas que se viven, y ya a partir de ahí ¿sí? Iniciamos un poco el análisis y la reflexión de estos detalles. Vamos entonces, si les parece, al primer informe. El desarrollo del capitalismo salvaje, fruto de una burguesía digna del peor de los liberalismos, dio lugar a situaciones de gravísimas consecuencias sociales. En pleno proceso del industrialismo, los trabajadores se unieron a fines del siglo XIX en los Estados Unidos para pedir medidas sociales que contrarrestaran la explotación del hombre por el hombre. Una explotación fruto de las sociedades descristianizadas desde que la filosofía del iluminismo se levantara con fuerza a partir de la Revolución Francesa y de la propia Revolución e Independencia norteamericana. En Chicago, gran ciudad industrial, la protesta fue tan masiva como violenta, y el 1 de mayo de 1886 comenzaba una huelga general. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y la agitación de signo anarquista arrojaron muertos y detenciones. El proceso seguido a los trabajadores anarquistas terminó en una condena a muerte. El 1 de mayo adquiría entonces una significación dramática, y el propio Engels, en el prefacio de la edición alemana de 1890 del Manifiesto Comunista, escribía: el proletario de Europa y América pasa revista a sus fuerzas, movilizadas por vez primera en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 8 horas, proclamada ya en 1866 por el Congreso Internacional celebrado en Ginebra y de nuevo en 1889 por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que en efecto los proletarios de todos los países están unidos, o si Marx estuviese a mi lado para verlo con sus propios ojos. Bueno, creo que en este primer informe se aprecian dos cuestiones básicas, ¿no? La primera es un reclamo justo. La primera es un reclamo justo frente a ese capitalismo salvaje, frente a ese proceso de industrialización que produce situaciones evidentemente de una injusticia social. Cargas laborales excesivas, cargas horarias de 12 horas, de 9 horas. Hablaríamos de esclavismo. Exactamente, o sea, complejo. Creo que hay un reclamo justo desde muchos sectores en ese momento, concretamente desde la Iglesia, la aparición de la Rerum Novarum, que fue en el tiempo muy cercano. Sí. Esto se hizo patente. También, bueno, hay una explotación al problema de la inmigración también, ¿no? Porque había muchos inmigrantes y, bueno, eso servía como mano de obra esclava. Y, bueno, todo eso fue un caldo de cultivo, ¿no? Creo que esa es una primera reflexión, la primera por lo menos. El fenómeno inmigratorio es muy importante porque no solo traen los conflictos sociales de Europa, sino las ideologías. Es un fenómeno prácticamente desconocido esa lucha. La presencia del socialismo y el anarquismo. La Argentina es fruto de la inmigración, sin lugar a dudas, para mí. No, de hecho, si observamos el video que acabamos de ver,
hay elementos anarquistas, es decir, personas vinculadas a partidos concretos, es decir, estructuras, y los juzgados son personajes del anarquismo, con lo cual parece que esta primera batalla por lo menos viene con lo que decía. Yo creo que esa es la segunda reflexión, al lado del reclamo justo, que creo que solamente una mentalidad liberal, adherente a un capitalismo sin escrúpulos, que los hubo y los hay, puede soslayarlos o por lo menos perderlos de vista, pero esa es una, y la otra mirada es precisamente qué sectores ideológicos aprovechan esta situación, que es lo que me decís y notás, porque claro, alrededor de ese reclamo justo hay una agitación muy importante, que inclusive aquí en la Argentina se vio hasta de manera artificial, porque una cosa es hablar de Chicago, una sociedad altamente industrializada, con todas las consecuencias que esto conllevaba y que recién enumerábamos muy brevemente, y otra cosa es hablar del Buenos Aires de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX, ¿no? Profesor, creo que eso hay diferencias, ¿no? Usted hablaba de inmigración y creo que ahí hay una clave importante. Efectivamente, todas las convulsiones sociales hunden sus raíces en el problema objetivo de la falta de trabajo, de las condiciones pésimas en que vivía la clase obrera y en la ideología que se imposta, ¿no es cierto? Y pretende dar soluciones a esos problemas. Ahora, profesor, nosotros sabemos que usted trabajó en algún momento y profundizó sobre la cuestión social a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En casos particulares, sabemos que tiene algún trabajo hecho. ¿Qué encontró? Mire, le voy a hacer una pequeña corrección. Sí. En rigor yo no estudié los problemas sociales, sino aproveché la reconstrucción biográfica de un personaje muy importante vinculado a los círculos obreros para dar un panorama muy general sobre la época, deteniéndome en lo que consideraba aspectos fundamentales. A ese efecto yo me remonté a la década del 80, que es una década clave, porque nuestro país desde el punto de vista económico se convierte en un país agroexportador. En 1875 se exportaba el 1% de la producción y pasó al 15, 17 al cabo de 4 o 5 años, que es un salto cuantitativo importante. Pero lo más característico de esta década es la virulencia anticatólica que exhibe nuestra clase dirigente. Si quisiéramos dar una fecha para señalar la iniciación de ese proceso de ataques a la Iglesia Católica que fueron sistemáticos y continuados a lo largo de la década, podríamos fijar el año 1882, en que Pizarro es reemplazado por Eduardo Wilde, un ateo militante y furioso, en el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Ese es En 1882, ese mismo año, se produce el primer Congreso Pedagógico argentino, que ya postula la necesidad de una enseñanza laica, cosa que toma el gobierno inmediatamente al año siguiente como acción de gobierno. Después, para dar otros hitos, en 1883, ustedes recordarán el caso el conflicto de Monseñor Clara con el gobernador de Córdoba, a raíz de la designación al frente del Consejo Provincial de Educación de una protestante, Armstrong. Eso motivó la expulsión de la universidad de 3 notables pensadores católicos, y también en Buenos Aires, Estrada y Lamarca, como consecuencia de la defensa que hicieron del catolicismo frente a los embates de la masonería, del liberalismo, la masonería y el positivismo filosófico que imperaba, debieron abandonar su cátedra. Ahora, el año cúlmine fue
el año 84 con la Ley de Educación Común, laica, y la expulsión del nuncio Matera, que entró en conflicto con el gobierno, con Roca. Bueno, a posteriori tenemos la prohibición en el 87 de las procesiones religiosas y la ley de matrimonio civil en 1888. Sí, señor. O sea que son una serie de actos expresamente dirigidos contra la Iglesia Católica, claro, la religión, ¿no es cierto? ¿Hubo reacción por parte del catolicismo? Sí, efectivamente la hubo, porque en el año, si no me equivoco, en el año 84, se reúne el primer Congreso de Laicos Católicos, que es un congreso importante porque se esboza ya la cuestión social, ¿no? Y como consecuencia de esos congresos se forman los primeros, ya no los círculos de obreros, sino asociaciones de un carácter gremial no típico, ¿no es cierto? Porque las funciones de esas asociaciones consistían en crear cajas de ahorro. Más mutualistas. Más mutualistas, efectivamente. Hacer bolsas de trabajo y luchar, sí, por el descanso dominical y la reglamentación del trabajo de mujeres y niños. Claro. El catolicismo tuvo una gran contribución en esa lucha social, solo que ha parecido silenciada frente al estruendo que significaron las revueltas de socialistas y anarquistas a partir de la primer huelga, que si no me equivoco fue en 1775, la de 1875, la de los tipógrafos, la Unión Tipográfica. Pues bien, vamos a dar un saltito y vamos a referirnos brevemente a la presencia del padre Grote, un sacerdote redentorista que inmediatamente después de dado a conocer la encíclica Rerum Novarum, que exhortaba a la defensa del trabajo, ¿no es cierto?, de los trabajadores, y planteaba en términos crudos y realistas el problema social que se vivía en el mundo y en consecuencia también en la Argentina, se crea ese primer círculo de obreros en 1892. Y a partir de ahí empiezan a multiplicarse. En el año 10, 12 ya había más de 30, 40 círculos de obreros, pero con una gran actividad, además cultural, no solo en defensa de la clase trabajadora católica, sino también en otros aspectos de la vida, mucho más completa que la lucha que ejercitaban los gremios de anarquistas. Claro. Ahora, de acuerdo a su análisis y a lo que venimos viendo, evidentemente la agitación revolucionaria de anarquistas y en segundo lugar de socialistas encuentran un terreno abonado, porque lógicamente si hablamos de anarquismo, socialismo y el tradicional liberalismo de fines del siglo XIX, que sigue estas líneas bien laicistas, son puntos en los que ellos coinciden. Sí, una lucha en común. A ver, la iglesia y la dimensión espiritual del hombre borrada de la sociedad son puntos que coinciden entre estas ideologías, ¿no? Sin lugar a dudas. Los encuentra, por eso un Lugones, como hablábamos en el programa que dedicamos a Lugones, por eso un Lugones cuando viene de Córdoba a Buenos Aires con sus discursos incendiarios, en este tono del que hablamos, no encuentra las puertas cerradas de los medios de difusión liberales que le permiten actuar y le permiten exteriorizarse, porque encontraban un sentido común, que era ¿no? Que esa tradición por la cual la Argentina seguía siendo, pese a la acción del laicismo, una nación de raíz católica, ¿sí? Seguía existiendo eso, o sea, era como levantar la alfombra y querer esconder lo que era imposible. El padre Grote, de origen alemán, ¿verdad? De origen alemán, efectivamente. El padre Grote tenía unas ideas muy claras de quién era el enemigo. Yo me he permitido recorrer las memorias que había leído hace muchos años y encontré un párrafo que voy a leer, porque me parece que es muy ilustrativo desde
¿Qué punto enfocaban el tema social? ¿Y quién era el enemigo? Dice el padre Grote: la ley de la oferta y de la demanda era la única imperante en el medio exageradamente liberal que vivíamos. Nada de salarios mínimos, ni de limitación de horas de trabajo, ni de descanso dominical, ni de protección de mujeres y menores, ni de responsabilidad por accidentes. El liberalismo absoluto, cuyas loas se cantaban hasta enronquecer, se convertía así en monstruoso despotismo de los poderosos frente a los desheredados. Y en otra parte dice: la calamidad principal radicaba en la política liberal imperante, que era la plaga corruptora del ambiente, a cuyo amparo medraban la masonería, el socialismo y el anarquismo. Ahí está. Pero, clarísimo. Una síntesis clarísimo, perfecta. perfecta. Una síntesis perfecta. Y bueno, yo creo que ahí se inicia un camino que esta vertiente de los católicos sociales, de la que hablamos, tuvo una gran actividad, pero claro, no tenía la fuerza, sobre todo la fuerza política, de poder ofrecer una valla de contención no viable. ofrecían ningún paraíso terrenal, efectivamente, a diferencia de los anarquistas y de los socialistas, ¿no? Exactamente. No estaba esa fuerza, era imposible. Creo que ahí comienza un lento camino. Creo que ahí comienza. Ese lento camino es precisamente quien toma la bandera de ese reclamo social, de ese reclamo justo, sin ideologizarlo. Así es. Sin manosearlo, sin ensuciarlo. Hay que en esto ofrecer detalles que creo que son pedagógicos y muy puntuales, pero hay que hacerlo. Y es que ya desde principios del siglo, las celebraciones del 1 de mayo se hacían a tambor batiente, con banderas rojas directamente, y los cantos que se escuchaban eran cantos muchas veces de grupos idiomáticos. ¿Por qué? Porque quienes agitaban, en su mayor parte, como lo dijo usted, profesor, también, eran extranjeros. Y realmente el eco que podían encontrar aquí era mucho menor al europeo, porque no era una sociedad en proceso de industrialización, como usted bien lo dijo y habló del proceso agroexportador. Entonces el eco era menor. Por eso mismo la agitación era muy alta, y pasaba que los 1 de mayo terminó siendo, por lo menos, vamos a hablar en lo que conocemos, porque sobre todo, obviamente, el epicentro que estaba en la ciudad de Buenos Aires, los actos de violencia callejera eran gravísimos. Y tal es así que hay listas de agentes de seguridad, de la policía, de lo que entonces era la policía de la capital, que cayeron en acción en enfrentamientos frente a estos sectores agitadores. Sin ir más lejos, la otra vez hablábamos de Falcón, ¿no? Exactamente. Falcón, que intervenía en estos... 1909. Exactamente, hay también un evento de gran magnitud. Y es el más conocido, ¿eh? Si ahí profundizamos, empiezan a aparecer nombres absolutamente olvidados, pero que tienen que ver con esta etapa. Ahora, en el terreno político, y lentamente hago esta breve reflexión y ya nos vamos al corte, en el terreno político va a haber un sector que va a tomar esos reclamos, ¿sí? Los va a apartar de esas ideologías foráneas y les va a dar un sentido tradicional, autóctono y más en consonancia con la doctrina social de la Iglesia, estableciendo una armonía entre el capital y el trabajo, entre los reclamos justos y las asociaciones patronales. Ahora vamos a ir a un corte y después del corte volvemos con esta cuestión.
Muy bien, estamos ya de vuelta en este segundo bloque. Para comunicarnos tenemos el mail combatespornuestrahistoria@gmail.com. Estamos recibiendo muchos mensajes. Esperamos contar con el apoyo de todos aquellos que nos siguen. Estamos auspiciados de manera intelectual y cultural por el Instituto Bibliográfico Antonio Cini, asociación que se mantiene con la colaboración de sus socios y amigos y que por supuesto necesita de la colaboración de todos ustedes para poder seguir adelante con las labores intelectuales y con el centro de estudios que llevamos en forma desde hace bastante tiempo. El instituto no cuenta con subsidios de ningún tipo y bueno, toda colaboración e inclusive propuestas. Recordamos que el tema de este programa surgió precisamente de uno de los mensajes que recibimos. Lo vamos a canalizar por medio de esta dirección de mail que ustedes pueden leer en el zócalo de la pantalla. Bien, volvemos entonces a este segundo bloque. Tuvimos un primer bloque donde tratamos de esclarecer sobre el 1 de mayo, sobre orígenes ideológicos. Exactamente, la manipulación ideológica de reclamos que evidentemente son justos. Claro. La acción armónica de la Iglesia, especialmente a partir de la Rerum Novarum, antes también, pero la Rerum Novarum puede ser el puntapié bisagra, fuerte, claro, ¿sí? Que después va a ser completado con la 40ª Anno en 1931. Pero no quería dejar pasar cómo este tema, donde se van mezclando subtemas, ¿no? Hablamos de inmigración, hablamos de reclamos, se van mezclando estos temas y a veces cuesta hacerlos en una síntesis, una coherencia final. Yo he seleccionado un texto de Leopoldo Lugones del año 1928 que apareció en La Nueva República, un periódico nacionalista, en el cual Lugones no era columnista ni mucho menos, pero bueno, este artículo figura allí y pertenece al número 43 del periódico, y él se refiere a esta inmigración que llegaba. Él manifestó su bienestar de una inmigración que sea productiva, que sea laboriosa, la que ayuda al capital nacional bajo el interés de la nación, ¿sí? Y que sirve, que no produce agitación, no produce discordia, en fin, que mantiene un equilibrio razonable. Claro. Y entonces, él, criticando un poco el clasismo, la lucha de clases, se va a expresar de esta forma. Dice, la adecuación de la enseñanza a ese propósito de consolidación social, o sea, evitar la difusión de la lucha de clases que viene con toda la marea de algunos de estos inmigrantes, requerirá un gobierno docente de imperativa caracterización jerárquica y de estricta dedicación a su objeto, la formación del buen argentino. Es decir, a su vez, un buen productor y un buen defensor de la nación. Hay que conservar la República Argentina para ella misma, o sea, para el bienestar de sus ciudadanos, y no para ideologías humanitarias o para protección de forasteros, si aquellas o estos difieren de dicho fin. En eso consiste el patriotismo y tal es la fórmula sencilla de su deber. Cuando la Constitución dice que es para nosotros y para todos cuantos quieran habitar nuestro suelo, ese verbo expresa la acción de la buena voluntad. El que viene a perturbarnos y dividirnos viene de mala voluntad y es por tanto inaceptable, sigue Lugones, y termina con esto. Toda libertad contraria a la nación deja de ser tal para transformarse en delito. Contundente, muy ¿no? claro. Sí, sí. Una definición contundente, no sé qué. Como siempre en Lugones hay cosas destacables, ¿no? Jerarquía, disciplina y orden. Sí. Fundamentales para la formación de un ciudadano. Sí, ¿no? Sí. Eso otra vez. De todos modos, él recoge una preocupación que se había expresado en muchos grupos políticos inorgánicos en el país frente
al temor a la desnacionalización por la presión de la inmigración, claro, que no tenía ni la lengua, claro, ni las costumbres propias del país que los acogía. En consecuencia... y una preocupación frente a la ideología internacional. Por supuesto, ¿no? Sí, fundamentalmente eso. Por eso se manifestaron muchos argentinos, manifestaron esa preocupación y resaltaron el valor de la educación en valores nacionales, ¿no? Hay que recordar los trabajos iniciales de Ricardo Rojas, sí, y otros respecto a la restauración nacionalista, sí, y otros, claro, ¿no es cierto? Después, sí, para sí, ver que ese era un problema acuciante, ciertamente. Claro. Bueno, son cuestionamientos que abren la puerta después a una profundización más importante de sectores ya definidamente nacionalistas, ¿sí? Hicimos un programa hace poco sobre Enrique Ossés, donde profundizamos su trayectoria y veíamos ahí que efectivamente Ossés provenía del sector que hablábamos antes, de los católicos sociales, y que a la hora de una opción política, a diferencia de la mayoría de los católicos sociales que se volcaron hacia una democracia cristiana, en el caso de él se volcó hacia el nacionalismo. Pero además no un nacionalismo como quien dice, bueno, encontré aquí una fuente de la cual beber y aquí me quedo, me pongo una etiqueta y de aquí no me mueve nadie, sino que él mismo fue una parte fundacional y fundamental de ese nacionalismo que van haciendo, que se va expresando, ¿sí? Hay que recordar que Ossés publicó en El Pueblo, y El Pueblo fue fundado por Grotti. Exactamente. ¿No? Publicó y fue director. Y fue director además. Y director durante 2 o 3 años. La influencia de Grotti es advertible posiblemente en algunos escritos de Ossés, sí, usted que los ha estudiado. Sí, se advierte, sobre todo en el programa lo decíamos, la influencia directa de un sacerdote como Alberto Molasterán, que muere muy joven y que tenía una contundencia extraordinaria en sus escritos, era un brillante orador, y la denuncia de Molasterán era sobre todo contra el capitalismo, por supuesto contra la agitación ideológica, pero hacía un hincapié muy fuerte contra el capitalismo, ¿no? Ese capitalismo salvaje que era en definitiva el que provocaba esa situación de injusticia gravísima de orden social. Y el nacionalismo nace hacia fines de los años 20, ese nacionalismo que hoy conocemos como tal, y primero se ocupa de las cuestiones políticas, de la política también del día, ¿sí? Pero lentamente va reflexionando, se va dando un trabajo intelectual, sobre todo inclusive en periódicos de batalla como era Bandera Argentina o el diario Crisol de Ossés, Bandera Argentina de Carulia, donde van lentamente trabajando y de a poco van esclareciendo, porque cada problema que va surgiendo, recordemos que estamos frente a una etapa donde la Argentina recibe los coletazos de la Gran Depresión, ¿no? Claro. La desocupación, el trabajo a destajo, situaciones de esclavitud, no hablemos en el interior del país las penurias de los peones rurales, sí, bueno, situaciones tremendamente graves, y el nacionalismo frente a esto tiene una actitud de denuncia y de esclarecimiento que no se trabaja en la historiografía. Es cierto eso, normalmente se reduce la riqueza del nacionalismo a pocas expresiones, oligárquico, aristocratizante, sí, y ahí se termina todo, y no es así. Hubo en el nacionalismo argentino una genuina preocupación social, solo que el énfasis de sus manifestaciones periodísticas escritas estaba volcado a la política, claro, pero solo por en la creencia de que la política gobierna los actos de la economía finalmente por decisiones. Y es la que iba a producir las modificaciones, ¿no es cierto? Efectivamente. Sí, hay un estereotipo en historiografía del nacionalista como a lo mejor un señorito de familia aristocrática. Sí, lo siguen repitiendo, sí, hasta cansancio, y arte, porque no es cierto.
No, para nada. Claro, pero denota un desconocimiento total de la historia. Total. Efectivamente. Basta con hojear las páginas de los diarios que hemos mencionado Sí. para darse cuenta cabal de eso. Y podemos tirar un dato casi al azar. Esteban Piacenza, uno de los primeros dirigentes de la Federación Agraria Argentina, Federación Agraria que había tenido origen socialista, hace un vuelco y un giro hacia el nacionalismo, de manera tal de que, haciendo amistad con OCES, escribe varios artículos en la página de Crisol, siendo presidente de la Federación Agraria Argentina y representando los intereses no solamente de productores de muy bajo calibre en cuanto a que no estamos hablando de terratenientes, Sí. ¿sí? Sino también de la peonada rural. ¿Sabe lo que pasa, Hernán? El nacionalismo no se estudia, se condena a Vinitio. Claro. Entonces, listo. Claro. No sienten necesidad de Incap- volcar horas de trabajo Claro. sobre los periódicos, examinar a los personajes, Incapaces de qué ver, dijeron. incapaces de ver que tal. grandes figuras sufrieron este paso del socialismo al nacionalismo. Sí. Y entendiendo esto que vos decías, ¿no, Hernán? De las verdaderas o las concesiones sociales, las convicciones sociales bien entendidas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo los invito a escuchar, tenemos un discurso de Juan Queraltó que hemos seleccionado. Discursos como estos se dieron muchos, pero ¿por qué elegimos el discurso muy breve pero muy conciso de Juan Queraltó? Porque él fue el que ideó un 1 de mayo distinto, Y para decirlo rápidamente, Queraltó fue una personalidad que no había terminado los estudios secundarios, sí había tenido inquietudes políticas desde muy temprano, y bajo su jefatura se reunieron intelectuales, abogados, militares de altísima graduación, y era una personalidad extraordinaria que, sin tener estudios, y no tengo nada contra los petizos, pero medía 1,50 m Queraltó, Sí, ¿no sí. es cierto? De hecho le decían el petizo. Le decían el petizo, y sin embargo supo contagiar inquietudes que en ese momento evidentemente no sonaron extrañas, y no sonaron extrañas como la cuestión social, porque estaban en el ambiente. Es mentira que no estaban o que estaban ausentes. Si se le escuchó fue porque evidentemente había un ambiente preparado. Había inclusive, hay cosas muy curiosas cuando uno lee estas publicaciones, y había entidades nacionalistas de carácter gremial, ¿sí? Estaba entre las más importantes la agrupación Tranviarios, por ejemplo, ¿no? Una cosa totalmente desconocida. Yo me pregunto si a lo mejor en el gremio hoy de los ferroviarios saben de la agrupación Tranviarios o de los obreros del riel nacionalistas, por ejemplo. Una cosa rarísima. Claro. Ignoramos si eran 10, 100 o 500. Claro. ¿Sí? Pero tenían un periódico. O sea que estamos hablando del año 34-35. ¿Sí? O sea, después tenemos una asociación gremial argentina, agrupación gremial ferroviarios argentinos, un partido obrero restaurador argentino. Tenemos la más conocida de todas estas organizaciones, la Federación Obrera Nacionalista Argentina, fundada en 1934, de la cual Queraltó fue orador en varios de los actos que se hacían a las puertas de las fábricas, en las plazas, en barrios de periferia. Tenemos una vanguardia obrera nacionalista. En fin, podríamos seguir con diferentes títulos u organizaciones que poco dicen a la historiografía corriente, pero que hay que profundizar, porque evidentemente esto fue trabajando durante los años 30. Y vamos a ver, cuando avancemos ahora en el análisis, que esto se plasma de manera concreta en los 1 de mayo a partir de un determinado momento, que es a partir de 1938. A partir de ese año, Queraltó es el iniciador, es el que promueve la idea de conmemorar el 1 de mayo, obviamente sin banderas rojas, sin agitación revolucionaria de esas características. Un 1 de mayo
distinto. ¿Y qué va a decir Queraltó en ese discurso? Bueno, en parte lo vamos a escuchar en este fragmento. Era ya hora, camaradas, que surgiera una conciencia obrerista argentina y que las reuniones proletarias en nuestro país dejaran de hacerse al son de la internacional, mientras un mar de puños cerrados ponía de manifiesto su odio contra Dios, contra la patria y contra la sociedad. Este acto señala el principio del fin del monopolio bolchevique en las filas obreras argentinas, ya que desde hoy lucharemos para demostrar que el nacionalismo no es un privilegio de clases, sino un patrimonio de todos los buenos argentinos. Bien, breve discurso, pero conciso, ¿no? Conciso. El discurso, por supuesto, es más extenso, tiene otros conceptos, pero es simplemente un extracto. No sé qué reflexión les merece esto. Para mí dos cosas bien puntuales, ¿no? Él dice, proclama el principio del fin del monopolio bolchevique en este tipo de actos. Es decir, que esto que venías diciendo vos, de hacer un 1 de mayo sin banderas rojas, ¿no? Sí. Realmente suena fuerte, es decir, te está como poniendo un límite. Y por otro lado, también me parece sustancial eso que dice, el nacionalismo no es un privilegio de clase, sino un patrimonio. Frase que para mí va a repercutir en la historia de la Argentina por largo tiempo, me parece, ¿no? Sí. Es decir, va a buscar una escalada esa frase, ¿no? Tristemente, bueno, esa escalada llega a su fin porque la historia ha sido manipulada, pero habla de un concepto bien claro respecto al nacionalismo, ¿no? ¿Qué le parece, profesor? Yo no he visto que los historiadores hayan utilizado ese discurso en alguno de sus trabajos. Usted que ha examinado la figura de Queraltó, ¿recuerda que haya sido tratado especialmente o considerado o examinado y criticado este discurso? No, porque esto no. Marca un antes y un después. Desconocido plenamente, ¿no? Para la biología. Es lo que hablamos, lo que venimos hablando, y además lo que hablamos en este programa, Combate por la Historia, es sacar a la luz cuestiones que son absolutamente permanecen en la oscuridad, ignoradas de manera intencionada, porque esto obviamente es una conspiración del silencio de alguna manera, porque necesariamente el que investiga se cruza con estos datos. Si no este discurso en particular, se puede cruzar con 10 discursos distintos, inclusive de personalidades distintas. Sí, y para agregar algo, ¿no? Es interesante. Recuerdo no hace mucho una novela de Fuhrman respecto de la Alianza Libertadora Nacionalista, donde este personaje, por ejemplo, no ha escudriñado este discurso. Es decir, se dedica a hablar mal de Queraltó, se sirve de una fuente de Castellani, un último librito de Castellani, para hacer una referencia a Queraltó, pero en definitiva ni habla de este discurso de Queraltó. No. Ni lo toca, ni menciona este nacionalismo, no es un privilegio de clase, sino un patrimonio de la Argentina. Claro, y ojo, estamos hablando de Queraltó, una personalidad sin una producción intelectual, ¿no es cierto?, que haya llegado hasta estos días, en el sentido de que no tiene una obra, en fin. Era un militante en el buen sentido de la palabra. Pero precisamente la riqueza, pero sumamente conocido aparte, está en subir al estrado y poder hablar con palabras tan contundentes, tan contundentes. Alguien podría a lo mejor pensar, le escribió el discurso, se podría pensar, bueno, eso es imposible de comprobar, por supuesto, pero a quienes hemos seguido estas cuestiones, e inclusive por tradición oral, de testimonios que han llegado, conocemos que era una inquietud, que Queraltó tenía 2 o 3 inquietudes. La primera era la cuestión social y también la cuestión de Malvinas. En un momento, es muy particular esto, pero en un momento en el cual de Malvinas, por lo menos hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial, no hablaba nadie. Y era un tema recurrente en la inquietud particular personal de Queraltó. Yo pienso, ¿y qué le parece, Hernán? Habría que dedicarle un programa a Queraltó. Sí, yo creo que sí. Porque es una figura que ha sido medianamente demonizada.
Sí, sí, lo mismo no que la Alianza Libertadora o... Nacionalista, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La presencia de personajes nefastos como Kelly parece que ha extendido como una mancha de aceite hacia todo el nacionalismo argentino. Este y libro que apareció el año pasado, de gran difusión, una tirada casi de 6.000 ejemplares, es decir, que se vende en todas las librerías, y haciendo una historia de la Alianza Libertadora Nacionalista como una fuerza de choque de Perón. Me acuerdo que incluso lo dice a modo de subtítulo, ¿no? El libro se llama Puños y Pistolas. Sí, y además tiene una cuestión muy curiosa. Por Alianza pasó mucha gente, y para ser gráfico hubo gente que pasó, tocó el timbre, preguntó y se fue. Exactamente. Y entonces lo curioso que es que su autor toma gente que pasó, tocó el timbre, se fue, y los hace protagonistas de Alianza. Sí. Hablamos de Rodolfo Walsh, hablamos de Massetti, Guerrero, hasta inclusive hasta Dalmiro Sáenz, y los pone como personajes que tuvieron algún protagonismo en Alianza, y es una cosa que no resiste el menor análisis. Claro, pero es dramática que un libro así esté en 6.000 y pico de ejemplares y esté puesto a la mano de cualquiera, porque cualquier ciudadano puede agarrar, leer este libro y creer sinceramente que la Alianza Libertadora Nacionalista era un grupo nazifascista, como dice este hombre. Y bueno, es el reduccionismo típico. Siempre se asocia el nacionalismo al fascismo, al nazismo, al antisemitismo, al militarismo, y se pierde de vista que fue un movimiento mucho más rico, mucho más amplio, que tuvo esas expresiones en algunos, y afortunadamente marginales, incluso claramente, nacionalismo. Sí, totalmente. Claramente. Bueno, son libros que van siempre a alimentar las góndolas de los hipermercados. Muy bien, los invito para ir completando esta suerte de paso de ese 1 de mayo internacional y de color rojo a una argentinización del 1 de mayo, que en definitiva es el tema que queríamos tocar hoy y que lo hemos desarrollado con toda esta reflexión, a escuchar un fragmento de otro de los discursos de ese 1 de mayo de 1938, que según las fuentes tuvo 20.000 asistentes, dicen algunos, 30.000 asistentes, dicen otras. La verdad el número es importante, pero digamos, si son 20.000, 25.000 o 30.000 secundarios, pero es importante, si no vamos a solayar eso. Pero, ¿quién da ese discurso? Lo da Alberto Bernaudo, otra personalidad prácticamente desconocida. Era más joven que Juan Queraltó, cuando da el discurso tendría unos 20 años de edad, pero es muy claro. Así que los invito a escuchar ese discurso desde aquella tarima que se levantó en Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, aquel 1 de mayo de 1938. Insisto en que anhelemos justicia social. Queremos imponer una mayor igualdad entre los hombres, y para lograrlo consideramos necesario eliminar dos factores que son fermentos de odios sociales. Uno de índole psicológica, la vanidad y el orgullo de los ricos, que debe combatirse arraigando el concepto de que el trabajo útil a la patria, sea del cerebro, sea del músculo, es el más alto blasón y la más alta dignidad. Y el otro de carácter material, el capitalismo explotador y sus desmanes, el capitalismo explotador, he dicho, y no el capital honesto y laborioso, al que consideramos elemento indispensable en la vida nacional. Bueno, contundencia conceptual nuevamente, ¿no? Sí, totalmente. Dos elementos marca este videíto del discurso de Bernardo. Psicológico, dice, las masas, las clases altas deben abandonar la vanidad y el orgullo. Material, hablan de un capitalismo explotador, ¿no? Es decir, una bandera que fue por largo tiempo usada por los partidos de izquierda y anarquistas y socialistas, ¿no? Sí. Así que bueno. Una contundencia total. Bueno, está claro, sigue la misma línea de la que venimos hablando, y queríamos ir dando datos a nivel histórico de este 1 de mayo de 1938. Vamos repitiendo anualmente cada 1 de mayo una movilización
que va creciendo cada vez más. En el año 39, en el año 40, 41, 42 y 43, que fue la última que organiza el nacionalismo argentino, la concurrencia, la participación cada vez más amplia de sectores que son nacionalistas y no nacionalistas también, pero que querían y tenían la voluntad de argentinizar el 1 de mayo, es patente. Y es importante saber que esto no solamente tiene especial noticia en los periódicos nacionalistas, porque alguien podría decir, gente, dejen de leer los diarios nacionalistas y lean qué pasaba. No, vayamos a la prensa, vayamos a La Nación, vayamos a La Fronda, vayamos a los distintos periódicos, es más, vayamos a La Vanguardia, vayamos a Crítica, de distintos periódicos con distintos enfoques, cómo bajaban la noticia sobre este nuevo fenómeno que se estaba produciendo para esa argentinización muy paulatina. Por supuesto, las masas que se movilizaban los 1 de mayo bajo las banderas rojas y las consignas revolucionarias, anarquistas o socialistas o comunistas, existían y seguían adelante existiendo, pero se había roto el monopolio. Ese 1 de mayo del 38 rompió el monopolio, y cada vez con más fuerza y cada vez con más eco. Esto no es artificial, esto es el fruto de años de trabajo intensivo de esas pequeñas organizaciones nacionalistas que fueron limando en cada esquina de barrios obreros o a las puertas de las fábricas o en las plazas, en situaciones muchas veces marginales y muchas veces violentas, ¿sí? Pero tratando de nacionalizar un reclamo y canalizar una justicia social que a todas luces era para todos una solicitud positiva y de justicia con mayúscula. Claro, apremiante. ¿No? Exactamente, y no motivo de revolución ideológica en ese sentido. Los invito a ir cerrando esta idea. Vamos a aportar un documento, creo que es un documento histórico por la personalidad que ofrece este testimonio, pero lo ponemos un poco en ambiente. El 1 de mayo de 1943 se produce la movilización más importante de las que había hecho el nacionalismo hasta ese momento, con una manifestación o con una movilización de 100.000 personas, según algunas fuentes, en las calles de Buenos Aires, un número absolutamente extraordinario para una ciudad con la población que tenía en ese momento, una movilización masiva, donde se vieron claramente sectores obreros, sectores profesionales, sectores medios, se vio absolutamente de todo, y donde la única bandera que se levantó fue la bandera argentina, y la consigna fue por los derechos del trabajador, por la justicia social y por los intereses de la nación, en un momento en el cual, obviamente sabemos, se está llevando adelante la guerra mundial. Para un 1 de mayo del 43 todavía no está decidido el final de la guerra, ¿sí? No estamos en momentos de la guerra relámpago, eso ha quedado un poco atrás, pero tampoco está definida la guerra, y se está frente a un proceso electoral en la Argentina en el cual todavía no se sabe qué es lo que va a suceder, si se va a mantener la neutralidad, y en el medio de todo ese caos se produce la marcha del 1 de mayo. A lo largo de todo el tiempo que hemos estado hablando, hay fotos que son un poco testigos de lo que estamos diciendo. La Alianza Libertadora, en ese momento la Alianza de la Juventud Nacionalista trabaja muchísimo por esta marcha, muchísimo en la militancia de calle. Vemos fotos ahí repartiendo volantes, pegando afiches, hay inclusive una foto muy pintoresca de un camión con parlantes, todos medios que hacían ruido en esa época y que no estaban al alcance
de todos, sino de algunos pocos. Por lo menos en la alianza estaba el óvulo, la contribución del militante, y esto permitía mover todo el avispero. Y se quemaron todas las naves para el 1 de mayo. O sea que vemos una traspolación de inquietudes, ¿no? De celebrar el 6 de septiembre la Revolución de 1930, de celebrar el 25 de mayo, de celebrar inclusive el 9 de julio, de celebrar el Día de la Reconquista el 12 de agosto, el nacionalismo explota las calles de la Ciudad de Buenos Aires con el 1 de mayo, Día del Trabajador. Y creo que planta las 3 banderas que después toma el peronismo a posteriori. Ajá. ¿O no? Me parece que ya están, no en agrase, están expuestas en multitud de escritos y discursos. Acá, digamos, es la concreción de un proceso. Claro. Esto venía desde antes. Para quienes pueden profundizar la cuestión se van a dar cuenta. Esto venía desde mucho antes. Esta es la concreción puntual de ese proceso. Y dejamos otra idea en el aire antes de escuchar el testimonio tan interesante que va a venir. Fíjense ustedes que el 1 de mayo del 43, con esas 100.000 voluntades en la calle, ¿cuánto falta para la revolución del 4 de junio? Faltan semanas. Claro. Faltan semanas. ¿Qué fue lo que se sembró ahí? ¿Cuál fue la inquietud que quedó? Esa revolución del 4 de junio, ¿es la consecuencia o por otra parte puede ser un obstáculo para una posible revolución auténticamente nacionalista que diera vuelta las cosas en esa Argentina regiminosa que seguía teniendo una política semicolonial? La respuesta no la tenemos. Pero bueno, queda planteada la duda. Está planteada la duda, creo que es un tema interesantísimo para trabajar. Y para ir ya cerrando el programa de hoy, vamos a escuchar el testimonio de un gran pensador argentino que todos hemos conocido, que ya está en compañía de Dios hace muy pocas semanas, y que es don Aníbal D'Angelo Rodríguez. Hemos tenido oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, y este testimonio que ustedes van a escuchar, que es muy breve, pero que hace referencia al 1 de junio, al 1 de mayo de 1943, que él vivió, del cual él fue un testigo presencial. Es un minuto nada más, pero escuchar atentamente sus palabras. El audio, bueno, no es muy bueno, vamos a tener que prestar atención, pero sus palabras indican claramente la importancia que tuvo esa fecha insignia, y además cómo lo veía él también a la distancia, ¿no? Revalorizando esa situación. Vamos entonces a este testimonio que presentamos por primera vez en el programa. Ya fíjate, el nacionalismo había dado un salto cuantitativo. La prueba de ello fue la manifestación del 1 de mayo del 43, que fue muy numerosa. Hay un artículo, uno de los últimos artículos que publica Marcelo Llorondo, La Revolución que Anunciamos, en el que habla de eso. Dice, me acuerdo que empieza diciendo: vuelvo impresionado de la patriada de la manifestación nacionalista. El nacionalismo se ha hecho, fue efectivamente una manifestación enorme. Yo me acuerdo que estábamos llegando a la Plaza San Martín, miramos para atrás y la manifestación se veía hasta casi donde había salido, hasta Pueyrredón y Santa Fe. Enorme, fue muy impresionante, y estoy absolutamente seguro, que eso nunca lo he leído, pero estoy segurísimo que fue una de las razones que decidieron los militares dar el golpe después. Claro. Si eso a lo mejor influyó, pero ninguna duda, no tengan una duda, es clarísimo que tiene que haber sido así. Yo no sé, no deben quedar muchos militares de la época, pero estoy seguro que algunos tienen que reconocer ese hecho, ¿no? Fue realmente una organización enorme, y por primera vez, como lo reconocieron inclusive algunos diarios, superó a la socialista, que ellos se hacían en oposición a los socialistas y a la Avenida de Mayo. Ellos tenían el monopolio, ¿no es cierto? Claro, tenían monopolio, claro. Salimos a disputar el monopolio con nosotros. Bueno, ya desde el 42... Bueno, escuchamos recién el audio de don Aníbal D'Angelo Rodríguez, y bueno, es un audio muy dañado, ¿no es cierto?, lamentablemente, pero no queríamos dejar de presentarlo porque se advierte en lo que podemos escuchar la importancia de ese 1 de mayo. Como hablábamos, la ruptura del monopolio, y también él deja presente la duda de esos militares que participaron en la revolución del 4 de junio, no pudieron dejar
de tener presente esa enorme movilización de la que él fue testigo, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, bueno, a partir de entonces, puede decirse que el 1 de mayo no volvió a ser, por lo menos de manera monopólica, de la izquierda. Exactamente. No solamente porque a partir de 1938 ese monopolio lo rompe el nacionalismo argentino, sino porque después el movimiento obrero, captado ya por Perón, va a arriar las banderas de la izquierda y va a tomar otras banderas, y ya no se va a ver ese monopolio de agitación izquierdista y con colores que no sean los de la enseña nacional. Así que bueno, queríamos con esto tocar un tema muy poco trabajado en la historiografía corriente. Esperemos haber dado un aporte. Gracias nuevamente a todos aquellos que nos ven, gracias a ustedes que nos han acompañado también. No, gracias a vos, Hernán. Queremos recordar combatespornuestrahistoria@gmail.com, el mail con el cual nos comunicamos. Esperamos aportes, inclusive también aportes documentales, porque hemos recibido algún aporte documental, e ideas también, ideas para los programas que vienen, y bueno, nada más que eso. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo entonces para la emisión del programa que viene. Buenas noches. Buenas noches.